muchos años de lucha, el historiador Augusto de Conga, el que es protagonista todos los días en este campo de batalla, el señor Juvenal y muchos compañeros. Y, señores, para continuar, ¡viva la obra popular! Está un poco frío, ¿ah? A ver, no hay que dejarnos distraer por los borrachitos, saboteadores, que vienen en comisión para sabotearnos. Ya han acordado sabotearnos orgánicamente, pero no le vamos a dar el gusto. Señores, ¡viva la obra popular! ¡Viva la obra popular! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la nueva Constitución! ¡Palmas para el pueblo! Para continuar la hilación de lo que les venía explicando, señores, atención, el tema de la nueva Constitución. ¿Cuál es la relación con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, un gobierno militar? Hay militares patriotas y también hay militares traidores. Los traidores son los que hay más, pero patriotas hay. Incluso ahora, no necesariamente se tienen que dejar notar. Y militares patriotas como el general Juan Velasco Alvarado tienen todo un plan. El plan Inca, del cual acá tenemos compartido para que ustedes lo tengan en sus hogares. Esta es información que solamente a través del Ágora Popular se difunde. Pero vamos a continuar la explicación, porque cuando hablamos de nueva Constitución hablamos de revolución, así de simple. Y cuando decíamos que el general Juan Velasco efectivamente, en los pocos años que tenía de su gobierno hasta que llegó el traidor, venía avanzando, era un proceso de hacer retornar el poder al mismo pueblo. Solamente que este proceso no era pues necesariamente como los marxistas, necesariamente dogmáticos, a veces quieren que sea. Hay marxistas izquierdistas que piensan que su libro, el libro de Carlos Marx, es como un catecismo, es como una religión, como el credo, ¿no? Ustedes saben cómo es el credo, ¿no? Es un rezo que tienes que repetir las mismas palabras, 1, 2, 3, repetir lo mismo, ¿no? Cada vez que rezas. Ya, igualito lo toman al marxismo de manera dogmática. No todos, ¿no? Pero la mayoría sí. De las izquierdas lo toman a Carlos Marx, a Lenin, hasta a Mariátegui, lo toman como dogma. Que hay que seguir primero esto, segundo esto, tercero. Como general Juan Velasco hizo las cosas de otra manera, a ellos no les cuadró y primero se fueron en contra de Velasco. Sabotearon al gobierno de Velasco, las mismas izquierdas. Claro, muchos de ellos después, años después, ya se dieron cuenta de lo que habían hecho, que el general Juan Velasco sí estaba avanzando un proceso de cambio, de reforma, y se arrepintieron años después. Pero bueno, lo que quiero decirles es que ahora no podemos cometer el error. Salvando distancias, el profesor Pedro Castillo está ejecutando acciones que no están siendo publicitadas por la prensa basura, porque como su nombre lo dice, la prensa basura está encargada de ocultar todas las cosas buenas que hace un gobierno como el de Pedro Castillo. Que no podemos decir gobierno revolucionario, pero que es alguien que está ahí con sinceridad, avanzando, dando pasos para cumplir una agenda a favor de la nación, a favor de los más olvidados, como él mismo señala en su lenguaje, nuestro profesor, el presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones. Él habla de el pueblo de a pie, y lo ha dicho frente a los representantes de las transnacionales, ¿ah? Los hombres de a pie. Claro, es una cosa que ahora se estila a decir, para no estar repitiendo la palabra pueblo, que la prensa basura critica, ¿no? ¿Por qué dices a cada rato pueblo? Puedes emplear sinónimos. Los hombres de a pie, los trabajadores, nuestras comunidades, o por último, los ciudadanos. Todos somos ciudadanos porque estamos en la ciudad, pues. Entonces, hay muchas maneras de hablar casi de lo mismo, de devolver el poder a aquellos que debemos tener el poder y recuperar de todas esas garras de los que ahora están tratando de mantener ese poder de cientos de años. El Congreso es la representación, la cara visible de esas oligarquías que se resisten a perder su poder. Entonces, cuando vemos a una señora María Alba,
que está preocupada por meter al faisán, ¿no? Lo meten al faisán en la lista de alimentos que deben ser subsidiados, que se le debe exonerar impuestos. O sea, ¿se dan cuenta de la realidad de los que viven estos individuos? Estos no están pensando como nosotros, que estamos viendo el día a día, que estamos viendo cómo subsistir, que aumenta el balón de gas, el precio, que la papa aumenta, el arroz subió de precio. No, estos están pensando en sus alimentos finos, el faisán. O sea, es otra realidad. El Congreso está en estos momentos representando la realidad de esa oligarquía, que está con miedo. Cuando acá nosotros hablamos todos los días de los clásicos, Mariátegui, Carlos Marx, Engel, Lenin, el general Juan Velasco Alvarado, ellos ven eso y se llenan de terror, de pánico, porque estos hombres a los cuales no les debemos tomar como guías religiosos, sino como sabios que por lo menos vieron algo más de lo que nosotros estamos viendo, debemos aprender de ellos, pero no podemos nosotros repetir como un rezo, como hacen algunas izquierdas hoy, que como lo ven a Pedro Castillo, que no tiene un lenguaje tan revolucionario que digamos, y dicen, no, Pedro Castillo no es un pobre y triste diablo, es un reformista, ¿no? Y no saben, ¿no?, que están cometiendo el error que se cometió con Velasco, que se cometieron con muchos. En el caso del general Juan Velasco, decía, las comunidades industriales, ¿qué cosa eran? Se les había dado el control de las industrias, las empresas, a una junta directiva que era compuesta por los obreros, los representantes de los obreros, metidos ahí de administradores, representantes del Estado, o sea, el gobierno mandaba a su representante en las empresas, y la otra parte eran los mismos empresarios. O sea, una tripartita. No era que le dio de frente, ya, te damos la empresa, te lo quitamos al empresario y se la damos al obrero de frente. ¡Plum! Un cambio de golpe, ¿no? No, no fue así. No. Fue un proceso en el cual se le iba ya educando al trabajador para que aprenda a ser administrador. Entonces, los sindicatos de cada empresa, como mencionábamos como ejemplo Chorrillos, hasta el nombre de la avenida se llama Comunidad Industrial, ¿eh?, allá por la zona de Huaylas. Ese es el recuerdo que quedó. Miren, esos nombres, hay la calle Comunidad Industrial, la calle Producción Nacional. Es que esos nombres son nombres que quedaron de ese gobierno, del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Si vamos acá a Villa El Salvador, la avenida Revolución. Vamos a Comas también, la avenida Revolución. ¿Por qué son esos nombres? Esos son el recuerdo de lo que se trató de hacer ya en el Perú. Y cada vez que se lo menciona, la prensa basura se rasga las vestiduras, se muere de pánico, porque le recuerda que las expropiaciones. Pero esas expropiaciones no era pues de que de golpe le das como dueño al obrerito que no tiene experiencia, pues, porque el obrero ha estado 10 horas, 12 horas trabajando. ¿Cómo va a tener experiencia de frente a ser administrador? No puede, pues. Pero la sabiduría de esos hombres ahí intentó hacer la siguiente experiencia: démosle la administración al obrero, un tercio de la junta directiva, el otro tercio representantes del Estado, en este caso el gobierno militar, la junta militar que lidera Juan Velasco Alvarado, y el otro tercio el empresario privado. Entonces, de esa manera tomaban decisiones, ¿ven? Entonces ya el representante del trabajador, ¿qué cosa va a hacer? Tiene que sacar la cara por sus compañeros obreros que están trabajando, no le pagan sus horas extras, que está comiendo contaminado, que no tiene seguridad industrial, que está saliendo tarde, que se ha enfermado, ya. Todas esas cosas el trabajador tiene que sacar la cara en la junta directiva por los derechos de su gente. Igual, en esa junta directiva el representante del gobierno tiene que velar para que se respeten los intereses del Estado en la administración de tal o cual empresa. Entonces, esa nacionalización de las empresas
No es pues como lo pintó o lo pinta la prensa basura. La prensa basura te llena de pánico diciendo, uy, el gobierno de Pedro Castillo va a quitar toda la propiedad a los empresarios, va a expropiar. ¿Se acuerdan que eso golpeaban fuerte, no? La prensa en un tiempo, ahora sigue golpeando, ya ha bajado un poco en esa parte, pero se están concentrando en otros aspectos. ¿Y cómo golpeaba, no? Metiendo miedo, diciendo, te va a expropiar. Pero en realidad una cosa es expropiación, otra cosa es nacionalización y otra cosa es estatización, que aparentemente son cosas iguales, no lo son. No lo son. Claro, ¿qué van a saber Pelos Álvarez Rory, la Rosa María Palacios, la señora Mávila Huertas, todos esos apellidos, ¿no?, de estos señores? La prensa dice, ellos se consideran los incólumes, no se equivocan, son los jueces. ¿Ellos qué van a saber de esto? Para ellos es lo mismo, estatización, es lo mismo que nacionalizar, es lo mismo, ¿no? Aunque el mismo nombre habla de que son diferentes. Una cosa es nacionalizar, que tú los intereses de esa empresa, su producción, sus ganancias, la derivas de nuevo a la nación, la reviertes. Y otra cosa es estatización. Estatización tiene que ver con el Estado. El Estado se adueña. O sea, son cosas diferentes. Y expropiación también, como su nombre lo dice, ya lo tomas como tu propiedad. Entonces, no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Entonces, la idea es que nosotros nos vayamos acostumbrando a recuperar nuestro poder. ¿Por qué? Porque las empresas más importantes del país, las que producen alimentos, las que producen minerales, las que nos proveen de energía, debemos recuperarlas. A eso se le llama empresas estratégicas. Jamás un Estado nacional puede perder las empresas estratégicas. Jamás podemos perderlas, ni en Estados Unidos, señores, ni en su contraparte, que ahora es Rusia, ni en China, ni Brasil, ni en ningún país llamado de derecha o izquierda. Las empresas estratégicas se pueden perder. Pero ¿cuáles son esas empresas estratégicas? Los que producen la energía, la electricidad, por ejemplo. Acá tenemos o teníamos Electroperú, Electrolima, ¿se acuerdan? Eso jamás de mismo habíamos perdido, jamás. Se privatizaron, ahí está la mafia de Fujimori, lo privatizó. Las telecomunicaciones, el espectro electromagnético, teníamos a Entel Perú, no se confundan con Entel de los teléfonos de ahora. Entel Perú, de todas las telecomunicaciones. Por si acaso nuestros recursos, cuando hablamos nuestros recursos naturales, no solamente es pues mineral, vegetal, también son las ondas electromagnéticas. La perdimos, la privatizaron, pero un gobierno que se haga respetar, incluso dejando de lado que sea derecha o izquierda, un gobierno patriota no puede perder las empresas claves de su Estado. No puede perderlas. ¿Por qué? Porque en una guerra, si no tienes las empresas bajo tu control, la empresa de agua, la empresa de electricidad, y no la tienes bajo tu control, el enemigo te corta esas vías, esa energía, y ya fuiste. No tenemos agua. ¿En manos de quién está el agua potable ahora? Por ejemplo. ¿En manos de quién está la electricidad? Empresas chilenas. Sedapal todavía no se privatiza, por si acaso, pero está caminando por ahí, ¿eh? Así es, los trabajadores lo están definiendo. Confiamos en esos trabajadores. Los aeropuertos, privatizados. Los puertos, privatizados. O sea, llegan, el enemigo, vamos a decir así, Chile llega por alta mar, y como el puerto está privatizado, ¿quién le va a impedir que llegue? A lo mejor ya llegaron, ya pusieron armas ahí en los almacenes, llega la tropa y fácilmente nos invade. Aunque las guerras hoy son guerras híbridas. Bueno, una guerra híbrida ya no es como las guerras convencionales de antaño. Una guerra híbrida ahora emplea varios factores.
las comunicaciones, la información, los hackers, la informática. No solamente son los soldaditos, por si acaso. Ahora las guerras híbridas abarcan muchas cosas más. Pero volviendo al punto, nuestras empresas estratégicas son todas esas que hemos perdido gracias a Fujimori. O sea, Fujimori ni siquiera se puede llamar un gobierno de derecha. Es peor que un gobierno, fue un gobierno de derecha, peor todavía que de derecha. Es simplemente un traidor a la patria, un delincuente. Y punto, ¿no? Un asesino, un genocida. Entonces, cuando hubo acá la resistencia a Fujimori, no es pues que el resentido social, que tienen odio a Fujimori, no. Es porque hay una razón. Cuando decimos Fujimori nunca más, en las marchas, en los discursos, es porque hay una razón histórica. No es un capricho. No es un capricho. Y volviendo al tema del general Juan Velasco Alvarado. ¿Hay militares patriotas? Hay militares patriotas. Pero en general a todos los militares se les enseña esto que les voy a decir. Hay empresas estratégicas que no puedes perder. Las telecomunicaciones, el agua, el control del agua, las represas, el control de los puertos, el control de los aeropuertos, no puedes perder. Y a todos estos militares, incluyendo Montoya, Cueto, esos individuos que están ahí en el Congreso, se les enseña también que hay una estrategia internacional. Por ejemplo, Montoya varias veces ha declarado antes de ser congresista que hay un plan de Estados Unidos de que debe desaparecer Perú, debe desaparecer Ecuador y Chile se tiene que agarrar de todo eso. Ese es un plan. Ese es un plan geoestratégico. Acá me dicen Diego Portales, claro, es real. Pero eso se enseña en los colegios. Pero deberíamos saberlo, porque es una realidad. Hay documentos de Estados Unidos, de la CIA. O sea, tiene que desaparecer Perú, Colombia y Chile se tiene que apoderar. En Sudamérica solamente tienen que haber dos países nada más. Brasil, que debe crecer un poquito más, y Chile, que siempre ha sido el preferido del imperio. Ahora, no estamos contra el pueblo chileno, sino estamos hablando de esa oligarquía de Chile, que siempre ha sido una oligarquía muy cercana a Washington. Ya, entonces, esta información lo sabe Montoya. ¿Y qué hace el miserable de Montoya? Firma carta de sujeción a Montesinos. Sí, ese Montoya del Congreso firmó la carta de sujeción a Montesinos. ¿Quién fue o quién es Montesinos? Vladimiro Montesinos Torres, agente de la CIA, asesor o socio de Fujimori, fue el que dio información, vendió información a Chile del ataque que iba a hacer Velasco Alvarado contra Santiago para recuperar Antofagasta, Arica y Tarapacá. Para recuperar. Entonces, esa información se lo vendió un joven llamado Montesinos al servicio de inteligencia norteamericano y de ahí se lo pasó a los chilenos, porque son amigos. Los chilenos, inteligencia de Chile es más amigos de Estados Unidos que los peruanos, por si acaso. Entonces, ese joven Montesinos le vendió esa información y Montesinos adquirió un estatus superior a lo que tenía en ese momento. O sea, comenzó a escalar posiciones Vladimiro Montesinos. Y claro, se estropeó el plan del general Juan Velasco porque teníamos ya las mejores armas. Perú le había comprado o había adquirido armas de la Unión Soviética. Aviones poderosos, los Sukhoi, que hasta ahora están allá en los hangares de la base aérea Las Palmas. No hay repuesto. Sin embargo, son aviones tan resistentes que hasta ahora están ahí. ¿Y cuántos años han pasado? Igual con las baterías, igual con los armamentos, los otros tipos de los Tucano, los aviones Hércules, inmensos. Toda esa tecnología de Rusia, en ese tiempo Unión Soviética, no la ha podido igualar el otro lado. Y claro, el plan en ese momento
al haberse fortalecido así, incluso por encima de Ecuador, por encima de Chile, ese plan se malogró por culpa del traidor llamado Montesinos. Y fue así que no se pudo lograr la recuperación de esas tierras. Y otros planes también, porque había otros traidores como Pedro Pablo Kuczynski, que ustedes saben que también llevó la información de las instalaciones petroleras y la famosa página 11. Otro traidor como Kuczynski también, metido en ese tiempo, también joven por supuesto. Y como siempre, los traidores malogran los planes, que si no hubiera habido esas traiciones, esos planes hubieran avanzado. Porque el general Juan Velasco Alvarado quería hacer pues las cosas a su modo y tenía el plan Inca. Pero como el plan Inca no se ajustaba a los tradicionales marxistas, a los izquierdistas de ese tiempo, no le vacilaba, entonces no lo apoyaron a Velasco. Algunos sí lo apoyaron, pero otros no. ¿Qué está pasando ahora con Pedro Castillo? No le vacila su discurso, no habla como Alan García, es un tonto, dicen, que no sabe muchas cosas, no tiene un lenguaje revolucionario, no sabe lo que es dialéctica, incluso habló en su discurso, eso sí lo escucharon, ¿no? Cuando dijo, al final de su primer discurso, dijo, América para los americanos. ¿Escucharon, no? Ya, pero ¿quién dijo América para los americanos? Esa es parte de la doctrina Monroe. ¿Quién fue Monroe? Claro, un yanqui que justamente elaboró todo un plan para que todo este hemisferio, norte, centro y Sudamérica, todo, sea solamente para Estados Unidos. O sea, el colonialismo de Estados Unidos. Claro, inocentemente nuestro presidente Pedro Castillo quizás no ha leído, parece que no, solamente vemos la palabra América para los americanos. Es bonito, ¿sí o no? Porque textual, literalmente está diciendo América para los americanos. O sea, ¿nosotros somos americanos o no? ¿O somos europeos? Somos americanos. Entonces cualquiera escucha, el que no sabe dice, está bien, ¿no? América para los americanos. O sea, este continente para nosotros, punto. Claro, pero hay una historia detrás. Monroe y todos estos yanquis eran nefastos. Tienen hasta ahora planes de dominación que lo han llevado a cabo. Porque no olvidemos que don Simón Bolívar, masón todo, pero Simón Bolívar, indudablemente que advirtió de ese poder de Estados Unidos que iba a crecer más y más y más. Y que el problema más adelante ya no iba a ser ni España, ni Inglaterra, ¿no? Como se veía en la época de Bolívar. Bolívar prácticamente profetizó y dijo, años después el problema va a ser Estados Unidos. Y así fue. Así fue. El problema es Estados Unidos como una herramienta de dominación guerrerista. Tampoco no son los mismos norteamericanos, sino es la cúpula, la oligarquía de Norteamérica. Entonces, hay algunos que confunden diciendo que acá estamos fomentando el odio contra Estados Unidos. No es así. Estados Unidos está siendo gobernado por una cúpula guerrerista, que es el complejo militar industrial. Y el complejo militar industrial es el que ha llevado a cabo las guerras contra todos los países del mundo. No hay país del mundo que prácticamente no haya sido invadido por Estados Unidos. No hay. Salvo en el gobierno de Donald Trump, que no declaró la guerra a ningún país. No invadió Afganistán, nada, ni Irak, ni nada. Después, antes y después, se han dado situaciones muy distintas. Pero volviendo a lo del general Juan Velasco Alvarado, señores. Estamos en un mundo donde no solamente es blanco o negro, sino que hay intermedios. No podemos decir todos los militares son malos, ni tampoco podemos decir todos los civiles son buenos. ¿Se dan cuenta? Estamos en un mundo de contrastes.
No podemos decir que todas las izquierdas defienden al pueblo, cuando la realidad es otra. Hay izquierdas que han traicionado la lucha de miles, de cientos de años. Hoy han traicionado. Entonces, estamos en un mundo de contrastes. Hay variedad, no solamente es blanco o negro. General Juan Velasco Alvarado, un militar. Pero ese militar con corazón del pueblo, pues, porque es parte del pueblo. Y decía en mi primera intervención, efectivamente, conoció los lineamientos de la Puente Uceda. Ustedes saben quién fue de la Puente Uceda, uno de los primeros guerrilleros, Luis de la Puente Uceda, mucho antes de la existencia de los movimientos armados en el Perú. Luis de la Puente Uceda es de otra época, por si acaso. Antes del nacimiento incluso de los primeros movimientos del APRA, del APRA rebelde por ahí. Luis de la Puente Uceda. Ya. Luis de la Puente Uceda, guerrillero, se metió al campo, hizo el levantamiento armado. En ese tiempo no había reforma agraria, no había nada, una explotación miserable contra los campesinos. Y Luis de la Puente Uceda tuvo entre sus escritos de su mochila, que todos los días escribía los lineamientos de cómo iba a ser un gobierno revolucionario. A Luis de la Puente Uceda lo mataron, pues, lo asesinaron. Pero los militares que se quedaron con su mochila de Luis de la Puente Uceda, le llevaron esa mochila a su comando militar. De tal manera que cuando ingresó Juan Velasco Alvarado al poder, él tomó conocimiento de las pertenencias de Luis de la Puente Uceda y comenzó a estudiar la mochila del comandante de la Puente Uceda. Y encontró los lineamientos en una libretita de anotaciones que era el mismo plan Inca que él ya había elaborado y que procedió a aplicarlo en su gobierno, que lo conocemos hoy como el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que no fue perfecto, pero hizo lo que pudo y nos dio muchos alcances de lo que podemos hacer nosotros ahora, porque la situación no ha variado mucho. No ha variado mucho la situación actual del país. Entonces, esos lineamientos de Luis de la Puente Uceda quedaron vivos en el general Juan Velasco Alvarado. Y este testimonio es de buena fuente, por si acaso. Es de buena fuente. Al igual que, volviendo al tema del cierre del Congreso, y con eso también cierro esta participación, el Congreso, que el día de hoy hemos dado cualquier cantidad de información de lo que está haciendo este Congreso está caminando por voluntad propia a su cierre. El mismo Congreso se está poniendo la soga al cuello. Todo lo que han explicado los amigos que me han precedido es que el mismo Congreso se está poniendo la soga al cuello. Entonces, el profesor Pedro Castillo ha dicho, y se los digo de buena fuente, esto no lo van a encontrar ni en periódico ni en nada, por si acaso, el profesor Pedro Castillo ha dicho: una gran movilización que haga el pueblo, una inmensa movilización del pueblo frente al Congreso, que dure un día, 2 días, 3 días, una semana aunque sea, y yo me comprometo a cerrar el Congreso. Así ha dicho el profesor Pedro Castillo. ¡Palmas para el profesor Pedro Castillo! ¡Viva la nueva Constitución! ¡Viva la nueva Constitución! ¡Viva la nueva Constitución! ¡Palmas para el pueblo! Señores, entonces ese es el llamado final en este mensaje por hoy, de que si las organizaciones, colectivos, movimientos del pueblo la tienen clara, se puede organizar una gran marcha solamente con el objetivo de cerrar el Congreso. Y va a haber una respuesta del presidente, téngalo por seguro. Eso va a ser así. Señores, hagámoslo. Creo que ya se convocó, los seguiremos difundiendo en los próximos días. Hay una fecha para una gran movilización, pero tiene que ser una gran movilización. No puede ser
así nomás. Hay que organizar no solamente cientos, sino miles. Y no solamente miles, si se puede más. Y hay que organizar el lugar donde van a dormir. Hay que traer colchonetas. Hay que traer comida todos los días para los marchantes que van a venir de todas partes del Perú. Ya vayamos planeando eso, señores. ¿Lo podemos planificar o no? Claro que lo podemos planificar. Y esa tarea va a estar liderada una vez más por el Ágora Popular. Siempre va a ser así, señores. ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva el Ágora Popular! ¡Viva Perú!